¿Puedes hacer el chac? Perfecto. Buenos días, Claudio. Buenos días. Ahora me he puesto muy serio. Siempre pasa, ¿eh? ¿Cómo Entonces, estás? espera. Buenos días, José Antonio. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, en la Filmoteca siempre se está bien. Oh, la filmoteca que... Rodeado de todos los espíritus de la historia del cine, que ya empieza a ser larga. Sí, ¿crees que es muy larga la historia del cine? A mí me parece muy corta todavía. Bueno, o sea, piensa que muchas de las pelis que admiramos, no sé, un Murnau, por ejemplo, Ya, tenía 40 años de historia detrás. O sea, él lo había visto nacer, como quien dice, ¿no? sí. Mientras nosotros ya estamos un poco más lejos de esto. Respecto a otras artes como la pintura, desde luego. Pero si lo ves como un resumen de todas las demás artes, que tiene parte de esto, y al menos en mi cabeza cuando hago una película están presentes fotografías, pinturas, literatura, música, claro, entonces la historia se alarga. Yo sabes que siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. No sé qué, porque la primera entrevista que hicimos fue con Bor, no sé si en aquel momento te lo pregunté. Pero bueno, ya no te puedo hacer la misma pregunta. Yo hay una cosa viendo tus películas que me interesa mucho, es en qué momento, porque tú haces muchas cosas, ¿no? Tú haces cine, videoinstalaciones, teatro, ópera, no sé, muchísimas cosas. Y todas son lenguajes que digamos se conocen, pero no mucho, ¿vale? Se conocen, pero la fórmula de conocerse es diferente, ¿eh? Haciendo así una idea, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una idea, tú sabes, empiezas a trabajar esa idea, ya en una primera idea sabes que eso va a ser una película, va a ser una expo, una videoinstalación, o esa medida que vas trabajando sucede, esto va a ser una peli, esto va para una videoinstalación. O cómo es, yo quería saber tu proceso de trabajo. Bueno, en general, cada, cada idea nace con su medio, Ujú. digamos, ¿eh? Puedo pensar en una película, en un corto, puedo pensar en una videoinstalación, puedo pensar incluso en una instalación fotográfica, puedo pensar en, en diferentes formatos. Lo que pasa es que luego lo que sucede a menudo es que por el camino, como efectivamente tengo estas, digamos, frecuento estos otros territorios, por el camino muchas veces cuando el proyecto crece voy pensando, esto me podría servir para hacer una videoinstalación. Me pasó con No nacimos refugiados, por Sí. ejemplo. No nacimos refugiados en el momento en que vi a Vicky Luengo recitar los poemas de Mohamed Vitari y vi a Mohamed Vitari recitar sus propios poemas en árabe, pensé, esto sería una bonita videoinstalación, por ejemplo, ¿no? Pero nació como la idea era hacer un documental sobre la vida cotidiana de los refugiados. De manera que en general son procesos de contaminación entre medios que no nacen como contaminación directamente, suceden. El ejemplo quizás más notorio entre mis trabajos es lo que ha pasado con Beatriz Barcelona, de la que he extraído una película del 2004 de la que he extraído unos cuantos planos secuencia y acabo de presentar una videoinstalación hecha con esos planos secuencia en el CEGAC de Santiago de Compostela, donde hay la retrospectiva de mis trabajos de videoinstalación. De pronto, pensando en esa película, pensé que esos planos secuencia podrían servir para una videoinstalación, hice la prueba y al comisario, a Santiago Olmo, efectivamente le pareció bien y la verdad es que ahora que lo he visto y que está instalado, digamos, en 4 pantallas como si fuera una especie de pasión, funciona bien. Pero vamos, fue una cosa hecha 15 años después. Es interesante esto que dices porque yo ya creo que ya, o sea, cuando uno ya se mira como un autor, empieza a ver qué hizo en el pasado. Empieza como a hacer sus propios remakes de sus propias películas, sus propias ideas, sus propios actores, ¿no? O sea, volver a aquel actor 20 años después a ver qué tal, cómo ha envejecido o cómo ha aprendido el oficio, ¿no?
Sí, o sea, el tiempo que pasa y se acumula en las experiencias de uno es una mina para seguir pensando y seguir haciendo otras, digamos, y seguir teniendo otras ideas, desde luego. Aparte que te interroga directamente, quiero decir, como cuando cuando vuelves a ver la proyección de una película y vas viendo cómo pasa el tiempo. A mí me ha pasado con A través del Carmel, una de mis películas que están más vivas, ¿no? Que todavía ahora se está proyectando en Santiago, ¿no? Como programa como programa que acompaña la retrospectiva, volver a ver A través del Carmel casi 20 años después y ver que la mirada misma sobre aquello ha cambiado, que han pasado muchas cosas, lo que aguanta, lo que no aguanta, y desde luego el hecho que una pieza que ya tenga 20 años ha sido muy vista por el público y por lo tanto ya no te pertenece del todo, o sea, es lo que tú hiciste más todo lo que se dijo, más todas las miradas que se depositaron allí. Pero esto es una cosa que da una profunda satisfacción a un creador, porque quiere decir que aquello ha tenido su vida. Sí, no, ahora hablando de... porque a mí el título La montaña mágica me gusta menos que el título en italiano. La montaña encantata. Oh, me encanta. Porque tiene una sonoridad rítmica. El italiano tiene eso. Mm. El castellano no lo tiene, Bueno, ¿no? no estoy de acuerdo O no lo contigo veo tanto yo. porque aquí Ah, habría una cohorte de grandísimos poetas castellanos que estarían removiéndose en la no, no, tumba. no, ¿qué está diciendo esto? No, pero Aparte que todos los registros, no creo que se pueda decir esto. O sea, sí, yo adoro la sonoridad del castellano. Soy muy fan del castellano renacentista, por ejemplo, vale. ¿no? Del de Fray Luis de León o el de Lazarillo. Es el que me gusta más incluso que el barroco, pero en fin, creo que no hay que no es un tema eso, o sea, No, pero que me... pero entiendo lo que quieres Sí, decir. eh, es como más y, musical, te musicalidad. diré una cosa, que el título italiano traiciona el título alemán del libro de Thomas Mann, Vale. porque el título en alemán es Die Zauberberg y es exactamente la montaña mágica, ¿no? Zauber, como Die Zauberflöte, ¿no? La flauta mágica. Pero en italiano, no sé por qué, la tradición de las traducciones de ese libro de Thomas Mann era de titularlo La montaña encantata, ¿no? Que sería la montaña encantada en el sentido de que está bajo un hechizo, en un encantamiento, ¿no? Y, y de hecho las ultimísimas traducciones de La montaña encantata ya se titulan La montaña mágica en Vale. italiano también. Pero es verdad que las sílabas de encantata Sí, suenan mejor. Y sí. además te diré una cosa, yo no he querido, habría podido hacerlo, puesto que ya en Italia ya hay discusión sobre el hecho de que para ser fieles a Thomas Mann hay que titularlo La montaña mágica y no La montaña encantata, ¿no? Pero a mí me pareció más interesante mantener el título antiguo justamente por la cuestión del encantamiento. Vale. Porque yo ese lugar de la provincia norte de Padua, en el noreste de Italia, siempre me ha parecido que está en un hechizo, ¿no? Que está en algo parecido a, a la Bella Durmiente, ¿no? Ha pasado algo y todo se ha quedado como trastocado, pero de cierta manera inmóvil. Lo encuentro particularmente interesante y lo he dicho en alguna otra ocasión, un poco irónicamente, pero lo creo, que considero que lo que ha sucedido en esa parte de Italia, que ha pasado de ser un lugar pobre, de campesinos pobres, de emigración, la gente se iba de allí, se iba a trabajar. De hecho, en mi propia familia hay una tradición de emigración. Mi bisabuelo fue a Brasil y mi abuelo fue a trabajar a Australia. Eh, sí, bueno, Enlazados, ¿no? Sí, eran las rutas y en general eran las rutas que estaban pagadas por los gobiernos. vale. Además, no era como ahora que son los pobres inmigrantes pagan por llegar a España, ¿no? Sino, por ejemplo, a mi bisabuelo el gobierno de Brasil le pagó el viaje para que fuera allí. No sé si a mi abuelo el gobierno de Australia le pagó el viaje para llegar a Australia, pero es posible.
porque eran países en desarrollo y se necesitaba mucha mano de obra, ¿no? Pero ha habido un tránsito por toda una serie de coincidencias geopolíticas que han encontrado una resonancia particularmente dinámica en la propia gente que vive en ese lugar, que era gente muy trabajadora, muy así, unos campesinos de estos duros, ¿no? Uno de los dichos del lugar es lavorare bisogna, que quiere decir es necesario trabajar, ¿no? Y además que tiene este sentido apodíctico, como pasa en castellano cuando dice es lo que hay, ¿no? Sí. Es lo que Que no hay. me gusta nada esa frase. ¿No? Es No me lo que gusta hay, nada. es como si no, pues ya está, No ¿no? podemos hacer nada. Pues lo mismo, hay que trabajar. Pues los campesinos de allí tenían esta mentalidad, este espíritu de aguantar las dificultades, y luego ese lugar, por toda una serie de cosas, se ha desarrollado económicamente, no último el hecho de que está justo en el cruce de los caminos europeos que van de África, del sur de Italia hacia Alemania y el norte de Europa, y por otra parte el otro eje, ¿no? El que pasa del este hacia el oeste. En cuanto cayó el telón de acero en el 89, se encontraron en un cruce de caminos difícilmente mejorable, ¿no? Y de hecho son dos de las zonas más ricas de Europa, es esa y Baviera, que está justo al otro lado, en las Alpes, ¿no? Por la misma razón, porque son dos lugares de tránsito que son geopolíticamente muy estratégicos. Pero a la gente del lugar lo que le ha pasado es que ha pasado directamente, podríamos decir, de la premodernidad agrícola a la posmodernidad industrial, ¿no? Y muy rápidamente. Y yo he reconocido ese espíritu en algunas películas chinas, por ejemplo, Vale. actuales, Sí, ¿no? las del Yasanke, Ya saben qué exactamente, ¿no? de Más allá de las montañas, todo este ¿Eh? tipo de Donde, películas. donde aparece esta especie de tensión Sí. entre un estado anterior y un estado nuevo que son absolutamente hasta cierto punto incompatibles, pero que conviven en las mismas personas, generando unas tensiones psíquicas, sociales y políticas muy considerables, ¿no? Y la película de alguna manera quiere reflejar esto. Y hay algo de haber quedado fulminados por la historia del capitalismo, digamos, ¿no? Del capitalismo europeo, de haber quedado fulminados, ¿no? Así eres pobre, eres rico, ¿no? Entonces, Ya. ¿qué pasa allí, ¿no? Cuando hubo el lockdown por la pandemia, yo no tuve nunca la tentación de hacer una crónica del lockdown. No me interesaba la crónica del lockdown, ¿no? Además se hicieron miles. Pero Es sí, como otra epidemia sí, la de epidemia de filmar el vacío, la ausencia de las ciudades, de los lugares. Pero sí que pensé, en cambio, que ese lockdown y cómo veíamos las ciudades vacías y así, estaba revelando una especie de verdad. Justamente estábamos como entrando en el bosque encantado y viendo a la bella durmiente dormida. Mientras que en el día a día cotidiano el trasiego de las ciudades o de los pueblos tal escondía esa especie de encantamiento que había detrás, ¿no? El capitalismo actual creo que es una civilización del encantamiento, ¿no? Totalmente. Una civilización Es un hechizo. donde todo el mundo Nos han está hechizado, hechizado y sí. corre desesperadamente, quedándose siempre fijo en el mismo sitio, Que es una cosa muy rara, ¿eh? y corre desesperadamente detrás de su propio goce, porque básicamente el mandato del capitalismo actual es tienes que gozar, ¿no? Entonces, en esta carrera hacia tu propio goce, realmente creo que la figura es la del encantamiento, ¿no? Hay un hechizo que hace que sea imposible salirte de esta carrera y al mismo tiempo hay una sensación muy clara de que no vas a ninguna parte con esa carrera. En este sentido, me pareció que la pandemia decía algo de verdad, de la verdad de nuestro mundo, como los rayos X dicen algo de la verdad de nuestro cuerpo, ¿no? Se ve el esqueleto, aquello que está allí y que aguanta las carnes, ¿no? Pensé en esto. Entonces acumulé materiales y empecé a tantearlos.
pero de hecho la película no estuvo acabada hasta el año pasado, justamente porque yo también necesitaba Claro. alejarme de la pandemia, dejarla, o sea, dejar claro que la pandemia no era el tema. No. Me ha, me ha gustado mucho estrenar ahora esta película. Quiero decir que la pandemia ya, como el trasiego ha vuelto a empezar rápidamente, la pandemia es como si no hubiera sucedido casi, ¿no? O sea, Sí, es el verdad, ¿eh? lockdown está lejísimo, ¿no? O sea, ¿Por qué ocurre esto, Claudio? porque estamos corriendo todo el rato. Entonces las cosas quedan atrás Muy muy rápidamente. rápidamente, ¿no? Y para encontrar de verdad en la película La montaña encantata, encontrar de verdad este sentido de los rayos X, de la posibilidad de ver lo que está quieto detrás de lo que se mueve, ¿no? Lo que está encantado, Mm. lo que está hechizado en nuestra vida. Y esto es un poco el sentido y desde luego, digamos, creo que hemos tenido todos la suerte de tener un libro como La montaña mágica de Thomas Mann, donde eso se describe con mucho detalle, cuál es el proceso en el que una civilización puede quedar hechizada, porque creo que ese es el tema de La montaña mágica, ¿no? Que además Thomas Mann lo escribe después de la Primera Guerra Mundial y de hecho al final del libro dice, ahora dejaremos a nuestro personaje en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y no sabremos si saldrá vivo, ¿no? Eh, Creo que de alguna manera pasa lo mismo ahora, ¿no? Estamos en un hechizo enorme. Yo creo que hay señales de un despertar brutal como fue para la Europa de la Belle Époque la Primera Guerra Mundial. La guerra de Ucrania es obviamente un ejemplo de eso, pero el encantamiento sigue, de manera que mi película propone justamente un análisis. En eso sí intento ser exhaustivo, o sea, se me pegó lo de las 1000 páginas de Thomas Mann. La película no dura 4 horas, aunque al comienzo duraba tres, ¿eh? Pero luego, digamos, yo mismo he cedido a unas ciertas ganas de hacer algo que fuera visible y que se pudiera gozar de ella de una manera, con una cierta dinámica, ¿eh? En este sentido no he querido entrar en una lógica de una longitud, porque sí, pero sí en las 1000 páginas de Thomas Mann creo que se hace una exploración 360 grados de las razones del hechizo de la Belle Époque, que no son tan diferentes de las nuestras. Y el hecho de trabajar, como pasa en La montaña encantata, que es una película básicamente sobre una serie de núcleos urbanos muy cercanos unos a otros, muy parecidos, en lo que se diría un pueblo, pero decir un pueblo ahora mismo en esa zona tan industrializada, creo que no lo dice todo, porque hay algunos rasgos que son más bien de suburbio también. Pero el centrarse en esa zona, decía, permite efectivamente una cierta exhaustividad. Y en la película creo que hay tipos humanos, personas, que nos hablan de todas las clases sociales y de todo tipo que se encaran de maneras muy diferentes a esta situación de estasis, ¿no? De hechizo en la que viven ellos y vivimos nosotros también. Ok. ¿Puedes hacer el chaco otra vez? Perfecto. Em, vale, ya habías terminado, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Es como una especie de vuelta a donde naciste, ¿no? Que nunca habías filmado allí. O no sé si para alguna videoestelación, alguna expo habías cogido algo. Pero es como, no sé, la pandemia y todo lo que ha pasado. Porque tú la pandemia la pasaste aquí o allí. Aquí. Aquí. Pero estabas allí también. Estaba allí, sí. Y es como Lo hice todo por teléfono. todo por teléfono. Ahora hablaremos de la forma, pero antes yo tus películas las veo y esta sigue esa línea, aunque parece diferente, a mí no me lo parece tanto, ¿no? Porque una vez escuché que si estudias mucho a un cineasta que ha hecho, por ejemplo, un par de películas, ya sabes hacia dónde va, siempre. Aunque la historia te parezca muy diferente, y puede ser muy diferente. Porque en tus películas hay una coralidad siempre, te olvidas de la historia oficial
te centras en la cotidianidad, en eso, en los rayos X que hablabas, en lo más íntimo, en lo más personal, y también para mí son como un estado de ánimo, colectivo, porque no te centras nunca en una persona, siempre en varias, y ese estado de ánimo. Y a mí, viendo ayer tu película, me venían dos cineastas y dos películas en cuestión de los años 70 y 80. Una es Jonás cumplirá 25 años en el 2000, de Tanner, y otra es El declive del Imperio Americano, de Denis Arcand. Y dirás, ¿y por qué? Porque creo que eran películas también corales y también hablaban de un estado de ánimo, de una frustración ante el capitalismo. Y una frustración ante el capitalismo, que el capitalismo contamina todo. El amor, el trabajo, la vida, las relaciones, todo. Entonces, yo viendo La montaña incantata, me acordé mucho de esas películas. No sé si estas referencias te parecen bien, no te parecen bien, se pueden discutir. Bien, o sea, en este sentido yo no había pensado en ellas, te confieso. Entiendo por qué lo dices, pero yo tenía, si acaso, referentes más cercanos, ¿no? Hablábamos de las películas chinas, por ejemplo, ¿no? Creo que hay un rasgo quizás antonioniano en la película también, ¿no? Porque finalmente, digamos, Antonioni, como Ozu, ¿no? Como esa línea de cine que de alguna manera se reencuentra en algún cine, en Kiarostami, ¿no? Y también en Yasekian, ¿no? Son todas películas, es toda una línea de pensamiento cinematográfico con la que yo, digamos, siento mucha afinidad, que es el cine que registra el cambio de época, ¿no? Y cuando se dice el cambio de época, se dice a la vez el tiempo, o sea, lo que el tiempo le pregunta a los individuos, ¿no? Y lo que la época le pregunta a los individuos. Las dos cosas, ¿no? El tiempo en el que estamos vivos en la Tierra es un tiempo dado, y en ese tiempo suceden cosas que superan a los individuos. Vienen de antes y van a un después, ¿no? Entonces, hay algo allí que, observado con detenimiento, nos habla de las dos dimensiones, ¿no? Nos habla de la historia con la H mayúscula, pero a través de historias con H minúscula, ¿no? Nos habla también del momento de la vida en que está la persona que está hablando. En este sentido, me interesa mucho el ámbito de lo documental visto así, porque le puedes preguntar a un niño, pero a mí no es cuestión de preguntarle a un niño, sino estás preguntando a una persona que tiene 10, 12, 14 años, como salen en La montaña incantata, ¿qué pasa, ¿no? ¿Cómo siente él este tiempo y esta época? Porque ese es un momento en concreto, y se lo puedes preguntar a una persona que tiene 96. En mi película esos son los rasgos, el rango de las edades realmente. O sea, hay una persona de 96 que está ya en la cama, que digamos parece un poco perdida ya en su mundo, y una persona de 14 con su móvil, que se está preguntando sobre qué va a pasar con su vida, ¿no? Y por el medio están todas las otras diferentes franjas de edad. Pero la franja de edad no es solamente una cuestión sociológica, a eso iba, ¿no? Sino que es también una cuestión íntima, ¿no? Existencial. Es decir, tengo 14, tengo los problemas de los 14, ¿no? Pues me tengo que enfrentar a mi cuerpo, a mi edad, a mi época, a mis compañeros, compañeras, a mi familia, ¿no? Tengo que hacer algo con todo esto, ¿no? Tengo 30, lo mismo. Tengo 96, lo mismo, ¿no? Y lo documental creo que permite un acercamiento muy, diría, sofisticado en el buen sentido del término, o sea, muy preciso a esa complejidad. Cuando, en cambio, la ficción, que yo también frecuento, y de hecho tengo varios proyectos de ficción en marcha, tiende, en cambio, a una estilización de eso, ¿no? Tiendes a hacer aflorar
lo que pueden ser esas cuestiones y a no percibirlas tan en los detalles como es posible con cierto tipo de cine documental, pero también es posible en términos de ficción en estos lugares intermedios, ¿no? Que frecuenta Unian Sequiang o que frecuenta incluso Antonioni. No hay que olvidar que lo primero que hizo fueron documentales. Sí. Yo Y creo. muchas de sus películas acaban siendo documentales casi. Sí, sí, sí. O muchas zonas, porque el final del eclipse. El final del eclipse maravilloso es como una especie de reportaje Sí. sobre Roma en ese momento, Sí, ¿no? sobre muchas cosas, ¿no? Hay un tema filosófico, pero también un tema real de retratar. Sí, Sí. sí, sí. Esto, lo de la franja de edad y las franjas las sociales también, porque hay Sí, de todo. Hay exacto. desde el intelectual, desde la persona que fue a la universidad, que tiene un trabajo de pensar, hasta la persona que trabaja cada día para levantar a su familia y no le llega. Y no, y más. O el O que sea, no tiene nada. el que no tiene nada, Nada. esto es lo que te iba a decir. Sí, Tuve sí. la suerte, a través de una serie de contactos, de contactar con una persona que no conocía y que pasó el lockdown en un albergue de Cáritas. Vale. Y. Sí, que está muy bien ese momento que está con los patos. Exacto, ¿no? Que además en tu cine nunca subrayas nada. O sea, hay que descubrir lo que sucede. Porque empieza la película y dices, bueno, ¿y esto de qué va? O sea, y juegas mucho también que el espectador esté atento siempre. O sea, porque eso, ¿no? O sea, no. Además se habla poco, no hay mucho diálogo. Porque yo cuando Sonia me pasa la película para verla, vi que estaba subtitulada en inglés y ya estaba sufriendo porque, uy, ya verás tú. No, no, y luego hay un poco diálogo. Es más eso, ¿no? Esa parte íntima del ánimo, ¿no? O sea, cómo se retrata el ánimo en una película, ¿no? Bueno, y aparte que yo soy un creyente de las imágenes. ¿Sabes? Yo creo que hay pensamiento visual, aparte de pensamiento verbal. O sea, ¿no? sigues al San Imagen, al Santo Imagen. ¿O cómo se llamaría el Santo de la Imagen? ¿Existe alguno? No, bueno, supongo que Jesús nos dejó una imagen de sí mismo, ¿no? Con Sí. las sagradas índoles. Sí. O sea que creo que es la primera foto, por impresión directa. Sí, totalmente. Pero bueno, la religión o sea, la civilización humana siempre ha tenido las dos cosas y de hecho ha habido civilización visual y códigos visuales al mismo tiempo que ha habido códigos verbales. No sabemos qué fue antes, pero cuando se dice que no conocemos la historia de la gente que pintó Altamira es porque no sabemos lo que decían, pero de lo que se ve allí hay muchas cosas que deducir, obviamente. Y no solo en términos de racionalidad analítica respecto a lo que estás viendo, sino también de capacidad de percibir algo que te dicen esos bisontes, ¿no? Y esos ciervos y esas imágenes que están allí, ¿no? Hay algo que se comunica directamente por la vista, como si leyeras un poema latín, ¿no? Que está muy lejos de nosotros, o como si leyeras la Ilíada, que está muy lejos de nosotros, pero todavía nos habla. Esos bisontes, que son de bastante antes que la Ilíada, todavía nos hablan, ¿no? En este sentido, a menudo uso poco diálogo, porque de hecho a mí las películas que solo son diálogo me molestan. Ya. Porque creo que no le dejan respirar a la imagen. Así de simple. Entonces, Por eso el cine mudo tiene tanta potencia hoy en día y tiene más de 100 años las películas, porque la imagen habla tanto. claro, y además ellos vivieron un momento casi utópico del cine, en el sentido que pensaron que habían dado con un lenguaje universal, Sí. porque no hacía falta traducir nada, ¿no? De No. pronto estabas viendo y entendiendo lo que pasaba solo con eso, ¿no? Y esa utopía del cine está muy presente en algunos escritos de la época, de cuando aparece el sonoro justo antes, ¿no? Como la, la, los textos de Marcel L'Herbier, ¿no? De gente así que como que reivindica el cine como cine, ¿no? O Bresson, ¿no? Que dice que cuando se inventó el sonoro se inventó el silencio en el cine. Claro. Que él partía de eso, ¿no? De esa época donde silente, ¿no? Y sí, sí, y luego todo el malestar de Chaplin cuando hace City Lights o de Murnau cuando hace Tabú, ¿no? O sea, les estaban como imponiendo el sonido.
Claro. Era una cosa terrible, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuando Hombre, una persona llevaba 20 años haciendo cine mudo. y de qué nivel? ¿Y de qué ¿Y nivel? de qué nivel? Que no solo hacer cine. Yo no estoy peleado con lo verbal, al revés. Yo escribo mucho y además ya lo sabes, ¿no? Que escribo incluso cuestiones teóricas, o sea que frecuento el registro de lo verbal, tanto desde el punto de vista de lo poético, literario, como desde el punto de vista de lo reflexivo. Pero cuando hago cine me gusta que las imágenes hablen y que lo que dicen lo que digan las palabras sea un contrapunto, sea algo que se añade a lo que dicen las imágenes, no que lo subraye. Esta estética televisiva en que uno coge un vaso de agua y dice voy a beber esto, ¿no? Me parece insoportable, completamente. Parece una ofensa a mi inteligencia, a mi sensibilidad. Y a mí me gusta pensar que mis espectadores son sensibles e inteligentes. Yo leí una cosa de Manuel Gutiérrez Aragón, que lo llevaban al cine de chaval, y había un tipo en las películas mudas explicando lo que ocurría. Y dicho, entra una pareja en una habitación y el que describía la película decía, bueno, y ahora no les tengo que explicar lo que va a suceder. Y él decía que para él eso era un misterio maravilloso, porque él no sabía lo que iba a suceder. Claro, claro, si era el niño todavía no lo Él sabía. él no sabía lo que iba, y él que se imaginaba lo que sucedía, ¿no? Y decía que para eso era un misterio, ¿no? Y eso yo creo que el cine lo ha perdido un poco, eso. Bueno, o sea, O cierto cine, ¿no? digamos que la lógica del cine más comercial, más pensado para ser funcional, siempre ha sido la de intentar reducir la fundamental polisemia de las imágenes, porque las imágenes no se pueden reducir a un sentido, ¿no? Y por eso son tan rompedoras, ¿no? Y a veces en situaciones de mucha censura eh, puedes hacer películas que muestran lo que no se dice, ¿no? O personajes representen algo siendo esquemáticos o metafóricos, ¿no? De lo que realmente quieres decir pero no te dejan decir. Sí. En este sentido, digamos, yo te digo, soy un creyente de las imágenes, me gusta y creo que en esta película se ve que creo, ¿no? Lo decía Pasolini, una cortinita en una ventana dice más de una vida burguesa que un diálogo de 10 páginas, ¿no? eh, yo también creo esto. Entonces, en esta película en concreto, como además son ambientes que me han interesado mucho, que frecuento con detalle, porque es un lugar al que vuelvo, aunque nunca he vuelto a vivir allí, vuelvo porque tengo familia allí. Conozco los detalles, sé lo que es más poderoso en términos de representación y de comunicación. Y me ha interesado mucho que la película fuera una exploración de las cosas y no solo de las personas, porque las cosas dicen mucho de las personas. Total. Y representar las personas entre sus cosas puede ser una manera, tanto desde el punto de vista político como sociológico, más incisivo que no intentar explicar lo que se tendría que decir respecto de eso. En el libro este de Peter Bogdanovich, que le hace la entrevista a Fritz Lang, decía el Bogdanovich, usted siempre empieza las películas donde siempre presenta a los personajes trabajando. Dice, por supuesto, esto ya te está describiendo quién eres, qué has hecho y dónde estás en ese momento. Claro, es verdad. Claro. Explícame cómo fue la forma, porque tú estás desde tu casa y luego el blanco y negro. ¿Por qué? O sea, no sé si habías hecho, bueno, videoinstalaciones sí, porque yo vi una en La Virreina del Sincrotó y tal, pero película, no sé si habéis hecho alguna en blanco y negro hasta ahora. Sí, había rodado un corto, Vale. que fue primero una videoinstalación y luego Vale. un corto, hablando de los contagios entre experiencias y campos. Pero sí, había hecho ya blanco y negro. Pero también es un blanco y negro diferente, ¿eh? Bueno, o sea, yo lo veo, no sé. está muy trabajado. ¿Me explicas cómo lo has hecho? Sí, o sea, lo que se ve, sí. todo el material que está allí, es todo material que las personas mismas han rodado Vale. durante la pandemia.
¿Y pero, cómo fue el proceso de pero casting y todo esto? bueno, el proceso de casting, digamos, las personas que hay en la película son un poco menos de la mitad de las personas con las que empecé a trabajar. Vale. Hubo de todo. Digamos, yo proponía que hiciéramos una experiencia, pero justo lo que te iba a explicar. O sea, el asunto era que de ninguna manera se trata de cosas mandadas así de entrada, Vale. ¿no? Sino que era como una especie de diálogo con imágenes. Me mandaban imágenes, me mandaban vídeos y yo les decía, mira, es una buena idea, pero entonces deberíamos a lo mejor hacerlo de esta otra manera, o hacerlo así, o buscar otra luz. Y para que te hagas una idea, en la película hay 86 secuencias. Y como son planos secuencias, son 86 planos, o sea, hay 86 cortes, digamos. Y yo recibí durante los 3 meses que duró el rodaje 2.500 vídeos. Por lo tanto, pero hay escenas, por ejemplo, algunas escenas supusieron pocas tomas, eh, otras supusieron muchas tomas. Por ejemplo, la escena de la bañera es una escena en la que una vez que decidimos hacerla, y además en ese caso fue una sugerencia mía que se hiciera esa escena por una cuestión de la narración, tiene que ver con el proceso de ese personaje. Y además así ves también que no se trata solo de espontaneidad, ¿no? De mandar estas son ideas, sino que a partir del momento en que una persona me proponía una serie de elementos narrativos de sí misma, si era más de un plano, yo me sentía libre de proponerle alguna otra cosa que sirviera para explicar mejor lo que... Está tu dirección y tu puesta en escena. Absolutamente. Claro. En el caso de la escena de la bañera, por ejemplo, yo creo que hay tranquilamente 150 tomas, porque hicimos una cosa muy sistemática, es decir, una vez que hemos decidido que sea ese, vamos a buscar 10 emplazamientos de la cámara, cada emplazamiento 4 alturas, diferentes horas del día, la persiana que daba la luz a diferentes alturas, etcétera, etcétera, ¿no? O Por sea, lo muy, tanto, muy, muy como los Lumière, que filmaron 3 veces la salida en diferentes épocas del año, por la luz, por todo. claro, claro. Y por los vestidos, ¿no? De la gente. Por la ropa En, también, en claro. este caso fue una cosa muy sistemática. Esta persona que es un poco el protagonista eh, de la película se prestó a trabajar conmigo de esa manera. Pero esto yo creo que es un buen ejemplo de cómo se trabajó. En ese sentido, digamos, fue un diálogo en el que las personas se prestaron a ser los operadores de cámara de sí mismos a partir de indicaciones de dirección que yo les daba, a partir, a mi vez, de cosas que ellos me sugerían, en ese caso como guionistas, como protagonistas, ¿no? ¿Y esto lo filmaban con sus móviles? ¿O Hay, con sus cámaras? Porque texturas habrá de todo tipo, ¿no? hay de todo, sí. ¿Y esto En cómo se general, soluciona luego para darle esa imagen que le das tú? en general son tomas hechas con los móviles, pero hay de todo. Por ejemplo, incluso yo le hice llegar a la persona de la escena de la bañera, el que es como Sí. el protagonista, le hice llegar una GoPro Vale. para que él pudiera filmar, porque tenía un móvil de muy baja calidad y dije, no puede ser que sea la persona, porque ya tenía en mente que de alguna manera pudiera ser él el hilo conductor de la película. Y pensé, no puede ser él justo el hilo conductor y el que no me mande imágenes con un poco de calidad. Así que le hice llegar una GoPro y le dije, te la estudias, aprendes a manejarla y a partir de allí hablamos. Luego alguna persona tenía una cámara digital en casa y la usó, y los otros usaron sus móviles con diferentes calidades, ¿no? Porque claro, hay desde iPhones a móviles de muy poca calidad. Claro, la película tiene este aspecto unitario porque pude trabajar una postproducción de mucho nivel en Italia. Vale. De hecho, la montamos en pantalla de cine, quiero decir que pudimos hacer una postproducción de verdad, porque de hecho era el único coste externo de la película fue la postproducción, porque el resto era mi trabajo y el trabajo de la gente, ¿no? Y de manera que se invirtió dinero y el blanco y negro sin duda tiene un lado también funcional, en el sentido que permitía igualar con mucha más facilidad
todos esos materiales tan diferentes, ¿no? Pero a la vez tuve claro lo de blanco y negro por lo que te explicaba de esta imagen de la radiografía, Sí. ¿no? Que por cierto, hay Sí. toda una escena de radiografías en La montaña mágica de Sí. Thomas Mann, ¿no? En las que aparecen por primera, además parece como que son las primeras radiografías que En la se historia. hacen, ¿no? Claro, la idea de la radiografía supone un prescindir de alguna manera de lo que podrían ser los accidentes y quedarte con la esencia del asunto. El blanco y negro no es que sea necesariamente eso, pero puede ser una buena metáfora de eso, ¿no? De que te estás quedando con la esencia, ¿no? Con el esqueleto de la cosa, prescindes de los colores y ya te digo, el blanco y negro, a partir de la decisión de que fuera ese el camino, me permitió un trabajo muy sofisticado de postproducción. Hay trozos de imágenes que están inventados en postproducción, sobre todo paredes que quedaban con píxeles muy gordos, muy así de muy poca calidad, que la recortamos y pusimos grano de cine, cosas así, ¿no? De la cocina, digamos, pero para... O sea, efectos visuales. Sí, Tremendo. o sea hay un, No hay solo, un- no solo los que se ven, sino los que no se ven, ¿no? los que no se ven, sí, sí, Reyes Abades decía que un buen efecto especial era aquellos que están, pero nadie los nota. exacto. Sí, porque era todo al servicio de lo narrativo, obviamente, ¿no? Em, ¿Cuándo decides que ya está? Porque del montón de imágenes que te enviaron, o sea, ¿cuándo decides que estas cápsulas de vidas ya están contadas y la película? Porque no sé si podemos hablar del final de la peli, porque, wow, sin desvelar cuál es como tiene que acabar esta película. O sea, es brutal. Me acuerdo o sea, es como aquellas películas de Godard, de Pasolini, donde el personaje al final explota de tal manera que siempre no es un grito, es un gesto, es una Ah, acción. ujú. Que esto también es algo que en lo que decías de las imágenes, ¿no? Que las imágenes filman gestos y acciones, que no hace falta explicarlas, simplemente hay que verlas, ¿no? Sí. En el caso de esa última imagen creo que está clarísimo, ¿no? Y Totalmente. además, no solo el gesto del personaje que hace eso, sino también el hecho de que la cámara se sitúa en Sí, cierto lugar por primera vez en la película, sí. ¿no? Hay allí realmente un cambio de registro. Sí. La cámara es el contraplano de la película. Sí, sí, de alguna manera es exactamente esto. Hemos visto muchos planos Sí. y en ese momento es el contraplano. Que eso fue una idea tuya, ¿no? Sí, bueno, fue naciendo, porque Vale. tú sabes que una película así es como una aventura que empiezas, Mm. es como decir, voy a explorar, ¿no? Voy a hacer este viaje, voy a hacer este trekking, ¿no? Me voy de aquí a allí Sí, tú andando. hiciste una peli y después el ensayo de cómo hacer una peli, ¿no? Sí, no te entiendo. Sí, o sea, estabas filmando la película y después tenías que hacer el ensayo, ¿no? A ver, con todas estas imágenes, ¿qué película construyo? Ah, sí, o sea que actué de esa manera Sí, y viví con esas imágenes durante un par de años hasta dar con la forma, una forma que, digamos, no se puede explicar en un proyecto no. anterior, ¿no? Sino que es tú me preguntabas cuando sabes que ya la tienes, es porque lo sabes. De pronto no lo notas, dice, ya está. Pero es más un tema emocional, ¿no? O sea, Ya, vives 2 años con una película, en este caso fueron 2 años, normalmente yo vivo más años con una película, ¿no? Ahora estoy haciendo una que llevo 5 años con ella. Y hay un momento que entiendes que aquello que empezaste a hacer ha llegado a su cumplimiento. Y normalmente no es lo que te imaginabas que ibas a hacer al comienzo, ¿eh? También hay que decirlo. Pero eso también es una cosa que te llena de placer, porque es el momento en que te das cuenta que has descubierto algo, en términos íntimos, espirituales, como se diría con una palabra antigua. puedes volver a hacer el chat. Vale. Una vez que tienes cuando montas la película y tal, o sea, ¿estas personas vieron la película? Todavía no la han visto. Vale, Estamos preparando el estreno en Italia vale, para el mes que viene o el otro. No lo han visto todavía, han visto el tráiler, esto sí. vale. ¿Y ha sido por algún motivo o...?
Bueno, estos son historias de producción. Vale, ¿Sabes? vale, Simplemente a mí me habría hecho más gracia, obviamente, que fueran los primeros en verla. vale. Pero ahora que mantengo los contactos con ellos, están muy intrigados porque saben que se ha visto en España, pero todavía no se ha visto en Italia. Y saben que ha ido muy bien en España, ¿no? Porque realmente he tenido un feedback del público extraordinario. Incluso me ha hecho pensar mucho el feedback del público, porque la película tiene una forma que desde el punto de vista cinematográfico es bastante heterodoxa. Y sin embargo, al público no le supone ningún problema. No. Y yo creo, mi hipótesis, después de haber estado en unos cuantos coloquios después de la presentación de la película, es que he tenido o sea, he podido acceder a una manera de acercamiento a la imagen en movimiento que tiene más que ver con lo cotidiano del uso de las imágenes en movimiento, justamente de los móviles o de otros contextos, que hace que aunque esto todo el mundo tiene claro que está viendo una peli, no se pone ningún problema sobre el hecho que como película es bastante heterodoxa, ¿no? Sino que se accede a ella. De hecho es muy curioso que prácticamente en ningún coloquio las personas me han preguntado por la forma de la película, me han preguntado por los personajes, ¿no? Lo cual es un indicio de que vas bien. Quiere decir que que la forma funciona, que es activa, ¿no? Que transmite lo que tiene que transmitir, pero está como detrás de lo que comunica la película. Sí, que no se note. Sí. ¿Y la gente que te pregunta, le preocupa o qué le hace pensar al ver la película? En general me han preguntado eh, sobre dimensiones existenciales de los personajes. Es que yo creo que durante la pandemia muchos pensamos muchas cosas de estas, ¿no? Sí, pero piensa que las entrevistas tampoco están hechas todas durante la pandemia, Claro. ¿eh? O sea que, te digo, no es una película sobre la pandemia, ¿eh? Nunca fue mi intención, ni siquiera cuando la rodaba durante la pandemia, pero es más bien como decir, venga, vamos a sacar lo que hay aquí de fondo, ¿no? También tiene un peso político muy importante la película, porque se habla mucho de para mí el fracaso de Europa, ¿no? De toda esta unidad que es una fachada y cuando rascas, cuando miras el rayo X, hay unas divisiones y unas diferencias brutales, sobre todo económicas, ¿no? O sea, aquí la unidad no se ha conseguido. En la película, la ventaja de lo coral, digamos, y en esto yo soy estrictamente bactiniano, creo, me gustan las películas corales en el sentido que permiten expresar diferentes puntos de vista, porque no creo que sea tarea de artista ni de director el de darle respuestas al público, No. ¿no? Por eso las películas que tienen razones políticas, críticas muy evidentes son tan aburridas en general, ¿no? Y y pasan de moda de seguida. Pasan enseguida porque las Enseguida se argumentaciones... quedan acartonadas, un poco. Porque uno no viene al cine a buscar respuestas, viene a buscar preguntas. Porque una buena pregunta es media respuesta, ¿no? Pero, o sea, lo que te da realmente gusto como espectador cuando vas al cine es salir con alguna pregunta que no te habías hecho. Sí. Esto sí, no con una respuesta a Sí, preguntas que ya te habías hecho, ¿no? O te cambien el punto de vista, porque la película te propone cosas que tú ni siquiera habías pensado Exactamente, ¿no? sobre ciertos temas o ciertas... Entonces, las películas corales, como algunas de las que yo hago, permiten justamente expresar diferentes puntos de vista. En esa película hay la persona que tiene una cierta, que habla de esa cuestión de Europa, que habla abiertamente del tema. Hay otras cosas que se ven que tienen que ver con eso, porque no sé si viste, esa persona habla del fallo de Europa justo después de que se ve una reunión como de ejecutivos en la que nadie dice nada, ¿no? Nadie dice nada. O sea que las cosas se dicen y se ven, ¿no? Sí. Están allí puestas para... Pero también hay el arquitecto que habla de cómo se construyen los centros comerciales, Sí. y que su trabajo es construir centros comerciales y que funcionen, ¿no? O sea, en este sentido me interesa más proponer dialécticas
en los temas, no resolverlos, sino ponerlo allí como preguntas, de decir, bueno, este dice lo otro, ¿no? Esta persona lo ve de esta manera, esta persona lo ve de la otra manera. De alguna manera, imaginar desde el punto de vista político una especie de agora, donde hay muchas voces y, bueno, te toca a ti decidir. A mí las películas políticas que más me gustan son las que no parecen películas políticas. De hecho, en este caso, por ejemplo, he sentido un cierto resquemor, una cierta prevención en ciertos ámbitos de cine y en ciertos ámbitos de la crítica y de la intelectualidad más dados al cine político, una cierta prevención hacia el enfoque de esa película porque no les parecía algo bastante político, ¿no? Es que hay una forma específica para hablar de cine político, ¿no? A Costa Gabras una vez le decían que sus películas no parecían políticas. Dice, ¿por qué? Dice, porque son pocos, no parecen tan serias, ¿no? Dice, pero ¿usted qué se piensa que es la política? No sé. Que la política sea a veces bochornosa, lo hacen los políticos, no la política. Claro, la política se tiene que hablar de todo, hasta de cómo se organiza una escalera. Claro. Sí, sí, en este sentido yo creo que es de mis películas más políticas. Sí, yo también. Aunque las últimas son muy políticas. Hasta Bohr era muy político. Sí, claro. Yo creo que hay un sentido, que es un sentido, la idea de esa política entra en tu cine porque hablas de la condición humana. Y hablas de los conflictos sociales, entonces la política está presente. Creo que hasta la política de hoy en día ya parece que no es política, ¿no? Parece otra cosa. Parece Bueno, una verbena de borrachos, ¿no? O una fiesta de borrachos, no sé, algo que no tiene sentido y que no tiene nada que ver con la vida. Y tiene que ver muchísimo, ¿no? sí, en este sentido podría ser una cosa que lo parece, pero no es, Que porque no, de hecho, digamos, hay continuidad entre el mundo tal como se pueda vivir en la intimidad y la política tal como se manifiesta en sus epifenómenos, ¿no? Eh, yo he pensado en que esta película era una película profundamente política, ¿no? Luego estamos en un momento en que hay una crítica muy orientada por la visión anglosajona, en la que, por ejemplo, la pobreza está relacionada con la raza, ¿no? no. Y sí, esto es un rasgo muy Sí. típico ahora, ¿no? O sea, hay como un Y miedo al pobre no, mental. pero no te lo decía en otro sentido, te decía en Europa y sobre todo en un lugar de Europa como ese, donde las conexiones son con el este de Europa Sí. más que con el sur de Italia, ¿no? Por ejemplo, las cuestiones de riqueza-pobreza no están relacionadas con la raza o con el color de la piel, así evidente, sino que están relacionadas con el estatus social de la persona, Sí. ¿no? La persona que sale allí, que explica que es inmigrante, que ha venido caminando, etcétera, etcétera, es una persona que viene de Moldavia. Por lo tanto, desde el punto de vista así de la detección ¿no? del color y No. del aspecto, Ay, no. O una persona de Rumanía, ¿no? sí. Entonces, en ese sentido, encuentro que toda esa visión que está imponiendo de manera lógica el imperio estadounidense es una visión muy reductiva Totalmente. respecto de las problemáticas europeas que están allí, en las que hay obviamente cuestiones sociales de las que yo me he ocupado de manera reiterada, pero que no pasan por esas coordenadas, ¿no? Y que pasarlas por esas coordenadas es una manera de no querer verla. O sea que al final suscribir las lógicas de la crítica, de las categorías críticas anglosajonas, es una manera de quitarte del medio respecto al hacerte cargo de la realidad en la que de verdad estás viviendo. A mí es como lo que tú explicas, ¿no? De por qué se ponen géneros en las películas. Siempre me ha molestado. Un montón. Desde cuando era chavalí. Pero comedia, pero sí es muy triste. Quitando los cuatro chistes es muy triste. Yo a un amigo me acuerdo que le decía que el apartamento era muy triste. Y es muy triste esta peli. ¿No ves que todos son unos sinvergüenzas y se aprovechan de todos? O sea, no existe el amor, no existe la amistad, todo está muerto. Es la peli con menos valores humanos que retrata peor al ser humano. Billy Wilder tenía mano en eso, Claro, y tenía el mucha mano. cinismo que hay en todos los personajes y la podredumbre moral que hay.
y un tío me decía, es muy divertida. Y yo, hostia, a mí no me lo parece, tío. Entonces, a mí los géneros no me gustan las etiquetas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay una tradición Sí, en el cine sí, sí. de clasificar las películas así para que luego la crítica esté orientada, el público también, pero bueno, eso forma parte de la historia del cine como arte. No creo que lo podamos evitar, lo que sí podemos hacer trampas y de todas maneras hacer la película que queremos hacer, que eso es lo importante, ¿no? A nivel personal, ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿Tan diferente a las que habías hecho? Bueno, tan diferente no sé, pero digamos lo que tiene de diferente es que hay una dimensión autobiográfica, no tanto explícita, porque yo no salgo en esta película, en otras sí que he salido, pero en esta no salgo, pero sí que es el lugar donde he nacido, de manera que no acaba de por conformarse en una especie de buceo, ¿no? Obviamente, una pregunta sobre el lugar donde he nacido, que es un lugar que de entrada parece no tener sentido, ¿no? En términos, digamos, aterrizas allí y ves una especie de suburbio. De hecho, una vez que estaba allí, estaba trabajando con unos guionistas mexicanos y le dije, mira, estoy en el pueblo donde he nacido, en casa de mis padres, etcétera. Y claro, les faltó tiempo para ir al Google Maps, ¿no? Y mirar cómo era el pueblo, ¿no? Con el Street View. Y me dijeron, oye, no pensábamos que hubiera lugares como estos en Italia. Y le digo, ¿cómo qué? Dice, tan americanos. Porque efectivamente, si el No. pueblo, tal como se ve, podría estar en el Middle West, ¿no? Y además tiene todos los elementos. Tiene un bowling en el centro, la gran ferretería, ¿no? La gran ferretería esta que siempre sale en las películas Americano. americanas, ¿no? Donde van Sí, donde la van gente con el pick-up a coger utensilios para el campo, o etcétera. para matar a alguien. O para matar a alguien. O la sierra, ¿no? Eh, y entonces, claro, pero la dimensión autobiográfica, te digo, no era tanto existencial cuanto una pregunta sobre un lugar del que yo he visto la historia, ¿no? En el sentido íntimo y en el sentido social y político, la conozco bien y que se presenta como un lugar más bien con poco sentido, ¿no? Una especie de despropósito. Es Y, como un lugar hechizado que con la pandemia es un doble hechizo, ¿no? y, y entonces la película es un intento de exploración de esa falta de sentido, ¿no? Y esto quizás sí que es un rasgo bastante antonioniano, ¿no? ¿no? Sí. Los no, no lugares, ¿no? Los no lugares también, pero quizás no solo antonioniano, creo que es una lección del cine este del tránsito del neorealismo a lo que viene Sí. después, Sí, porque aquí En ya de... Fellini, Sí, incluso en Dino Risi, del sí. Sorpaso, ¿no? Que es una cosa de decir, esto está cambiando hacia un lugar que parece no tener ningún sentido. Hmm. Vamos a explorar esto, ¿no? La exploración de la Dolce Vita, la exploración de la aventura y de Sí, la es como eclisi. ocurría en Viaje en Italia, ¿no? Que están en un presente que está todo el rato remitiendo al pasado y al vacío. O sea, los restos del pasado y el vacío que sienten ellos, ¿no? Que no saben, Sí, que no saben ni dónde están, ni hacia dónde ir. Están como Viaggio, estancados. sí, Viaggio en Italia es Sí, quizás más existencial, sí. pero estas otras de las que hablábamos, ¿no? De Antonioni, de Fellini, de Dino Risi, son películas que registran un ambiente Sí. también, ¿no? En El Sorpaso es una road movie a través de los lugares de la playa del 15 de agosto, ¿no? Con la gente que baila, con estas costumbres que ahora nos parecen normales pero que eran novísimas en aquel momento en Italia. O para mí, ¿no? La secuencia de abertura de la Dolce Vita con el helicóptero que trae el Cristo, Sí. ¿no? Encima de un acueducto romano y con la periferia y los pisos recién construidos con las chicas que saludan en el helicóptero, ¿no? O sea, yo creo que allí está resumida un momento de la historia social y existencial de Italia, y para mí es una lección que siempre está viva eso, ¿no? Porque de alguna manera mi aspiración sería a conseguir esa agudeza visual y analítica respecto de los lugares que frecuento y que muestro en mis películas, conseguir eso, ¿no? Conseguir esa síntesis que vista
40, 50, 60 años después y más seguramente, permite decir, aquellos tiempos eran así, ¿no? Eran con un Cristo llevado por un helicóptero. Sí, como cuando por el río, ¿no? La barca de Lenin aquella Angelópolis, en la mirada de Ulises. Sí, en la mirada de Ulises. También es el reflejo de un momento de la historia, sí, que ha quedado, ¿eh? O sea, tú lo sigues. Bueno, a lo mejor algún chaval no sabe nada de eso, pero joder, a ti te choca de seguida. Ahora, para terminar, quiero que me recomiendes una película que hayas visto hace poco y te haya encantado. No hace falta que sea reciente la película, ¿no? No hace falta. Solo hace falta que la hayas visto ayer o antes de ayer, ¿no? Has dicho sí, lo tengo claro, porque antes de ayer volví a ver por enésima vez Apocalipsis Now. Vale. Y me pareció justamente una película de estas, ¿no? Una película de las que sabe indicar el espíritu de la época en la que sucede, ¿no? Ver la guerra como un trippy, ¿no? Como un LSD, como hace Coppola en esa película, es una mirada que realmente te habla del lugar, de cómo era el espíritu del mundo en ese momento, ¿no? Incluyendo en esto lo que le pasa a las personas, lo que le pasa a las naciones, lo que le pasa al mundo, etcétera. Sí, que el coronel parece el más cuerdo de todos, ¿no? Claro, pero claro, como todo está tan loco, el coronel Kurtz es Pero lo demás es que es muy loco. Yo cuando dicen, no, llega el coronel está pirado, joder, y todo lo que ha pasado antes no está pirado, porque tiene alguna lógica todo lo que has visto antes, ya desde el comienzo, en aquella habitación. Sí, no, o sea, la idea de una especie de alucinación, sí, yo creo que está presente y hace la grandeza de esa película. Que también es otra idea, es una idea política esta de las drogas, ¿no? De que el personal ande así atontollinado y yo ya organizaré el mundo. Que la gente goce y disfrute, que el mundo ya lo organizo yo, ¿no? Sí, yo soy poco dado a las teorías de la conspiración, o sea, de que haya alguien tan inteligente como para decidir que tomemos LSD o fumemos marihuana, vale, que me parecen como dinámicas, vale, que seguramente se pueden como encauzar, sí, y favorecer, pero que quizás es por eso que es tan complicado ahora entrar en un momento, en una crítica, ¿no? En el momento en que ha desaparecido cualquier opción, cualquier alternativa y que hay una sola superpotencia, la cultura parece indicar que este es el mundo que hay y no va a haber ningún otro, ¿no? Lo decía un crítico del capitalismo de peso como Jameson, ¿no? Que decía, en este momento es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Sí, porque quizás el fin del capitalismo es el fin del mundo. Quizás. Esperemos que no. Esperemos que no. Pues Claudio, un placer volver a hablar contigo. Esta es nuestra cuarta vez. Somos ya casi una pareja, de hecho... cinematográfico. Del que entrevista y del que hace películas. Y nada, yo siempre digo hasta la próxima película. La próxima será pronto. Siempre me dices esto, y es verdad, es pronto, porque la otra, a mí no me acuerdo que haya pasado mucho tiempo. No, justo fue antes de la pandemia. Vale. Y si no hubiera habido pandemia, hubiéramos encontrado... fue durante la pandemia. ¿Durante? En el 20, me parece. En el 20. O sea, que nos hubiéramos encontrado antes. Porque la noche del estreno aquí solo pudimos festejar hasta las 12 porque fue la segunda vez que nos encerraron. Vale. Hostia. Solo salimos del estreno, nos fuimos a tomar algo y a las 12 nos dijeron, chicos, para casa. Se cierra la calle. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Antonio.